Buenas tardes a todos, bienvenidos a una charla más de la Asociación de Aviación Experimental. Esta charla es la continuación de que hicimos en el mes de noviembre, creo recordar. El ponente de hoy es Francisco Javier García Barbero, es mecánico de aeronaves, especialista en motores del Ejército del Aire desde 1987, tiene experiencia con el C-101 Aviojet, el C-212 Aviocar y desde 1996 con el F-18 en denominación militar C-15 y su motor General Electric F-404-400. Es piloto de ULM desde 1994, teniendo las habilitaciones de multieje de ala fija y de formación del centro de gravedad, teniendo aproximadamente 1.750 horas como piloto al mando. Ha construido 5 tries, modificados o reconstruidos. También ha trabajado en múltiples motores Rotax dos tiempos, 447, 462, 503, 532 y 582. Le ha hecho el mantenimiento a motores Rotax dos tiempos y 4 tiempos, Yaviru, etcétera. Ha hecho una conversión del motor de 2 caballos y luego otras, cambio de motor en modelo cambio del modelo de motor en Rans Coyote, reconstrucción del motor Sansotera en Motoveleros Island, etcétera. Sin más dilación, adelante, Francisco. Buenas noches a todos. Como continuación a la charla anterior acerca de los trikes o pendulares, vamos a exponer el día de hoy el proyecto que he estado realizando durante los últimos 6 años y que consiste en la construcción de un trike monoplaza equipado con un motor de Citroën 2 caballos y que bueno, es un proyecto todavía inacabado, parado prácticamente en los últimos 3 años porque no he tenido tiempo de terminarlo. Y bueno, simplemente ha sido un entretenimiento para aprovechar material que tenía disponible tanto en el hangar como por casa. Entonces, pues, vamos a empezar aquí viendo cómo es la estructura básica del try que he construido. Como podréis ver, está hecha en tubo de aluminio y el tubo de aluminio procede de un ala Air Creation Fan 16 que estaba rota, de un compañero que la rompió, y en concreto estos son los tubos de las transversales de ese ala delta. Y aprovechando pues eso, el material que teníamos, que mejor aluminio no vamos a encontrar y más barato tampoco porque era gratis, pues me lié la manta a la cabeza y empecé cortando tubos y ensamblando un trike, basándome en lo que es la estructura de la Air Creation Racer, el monoplaza que vuelo habitualmente, pero bueno, cambiando algunas cositas, haciéndolo un poquito más grande. El primer planteamiento, pues ya veis, es tomar dimensiones y cortar los tubos a la medida que estimáis que lo que vais a necesitar y empezar el ensamblaje. Todos los tubos, sabemos que taladrar el tubo redondo es un poquito más complicado que el tubo cuadrado, el rectangular. Todos los tubos, pues bueno, están marcadas, si podéis apreciar, una serie de líneas, que fue lo primero que hice en los tubos, hacer una plantilla, marcar una serie de líneas, para empezar a taladrar con broca de 4 milímetros, después a acabar taladrando con 6 para hacer el ensamblaje inicial con tornillos de 6 milímetros, y en la parte final los tornillos son de 8 milímetros, es decir, para posible desviaciones que haya en los agujeros, pues que este incremento progresivo del diámetro del taladro vas pudiéndolo reducir y vas ajustándolo perfectamente. La siguiente parte es el bastidor donde tiene que ir montado, o sea, el asiento del piloto. Tubo de aluminio también, un tubo de aluminio que tenía y que afortunadamente era de 25 milímetros, disponía de una plegadora de pulgada y gracias a eso pues pude hacer los pliegues. Son dos mitades unidas en el centro por una barra de acero con unos soportes soldados. Aquí ya está la presentación de lo que es la estructura básica.
con el soporte de lo que va a ser el asiento. ¿Vale? Esta es la primera, el primer esbozo del trike. Las chapas de unión, por supuesto, son unas chapas de aluminio que de momento son provisionales para el ensamblaje y para poder ir montando la estructura poco a poco y poder ir viendo cómo va quedando y qué modificaciones hay que hacer. Rueda de morro. La rueda de morro era una llanta de Derby Variant que tenía por casa, que en su día eran las llantas que utilizaba el Skyjet, el primer ultraligero que tuve, y bueno, pues una típica horquilla hecha de acero rectangular soldado y con unos amortiguadores de bicicleta, unos amortiguadores baratos, pero bueno, algo es necesario siempre tener algún elemento que pueda amortiguar algo y que no reciba toda la estructura un posible impacto. La rueda, lo que es el neumático en sí, al final me quedó un poco desproporcionado porque lo tuve que encargar eh, sin poderlo ver y resulta que era un poquito más voluminoso y un poquito más pesado de lo que me había gustado. ¿Vale? Pero bueno, me dejé guiar por el dibujo así del neumático y una vez que lo encargué ya pues no había más remedio que tirar para adelante. Pesa un poquito más que el que hubiese deseado, pero en fin, de momento es lo que hay y ya está. ¿Vale? Otra imagen de la horquilla. Bueno, ya podéis ver, no es más que tubo soldado y unos ejes laterales que van a ser los ejes de los pedales de mando. Los pedales en principio pues no son más que unas chapas de aluminio, la típica chapa con la gota para que no se deslice y algo tan sencillo como esto. En otros modelos habéis visto que no es más que una barra. Bueno, prefiero algo así que sea un poquito más cómodo, aunque sea un poco más aparatoso. ¿Ves? En la parte, aquí se puede ver lo que va a ser el eje, que tiene unos casquillos de latón sobre la barra que está soldada a la estructura de la horquilla y no tiene más, con unos perfiles de aluminio remachados a la chapa y eso es todo el misterio que tiene hacer unos pedales. Luego, posteriormente veremos que les fui haciendo alguna modificación a mayores, pero bueno, esto es la idea inicial. Y esta es la primera presentación de lo que era la horquilla y con las ruedas traseras cómo iban a quedar, en qué posición iban a quedar. Las ruedas traseras son ruedas de Rans, son las típicas ruedas que encontráis en cualquier Coyote, Airaile, es una rueda de Rans, que también tenía disponibles, me las habían dado hace un tiempo, un compañero que tuvo la desgracia de romper su Airaile y pues bueno, tenía esas ruedas allí muertas de risa y algunos había que darla. Entonces, como veis, todo el proceso se basa fundamentalmente en utilizar el material que ya tenía disponible. A otra vista más de la horquilla, desde la estructura. Y empezamos con los herrajes de ensamblaje del tren trasero. Lo ideal hubiese sido hacerlo en un perfil de aluminio y haberle cortado los herrajes, pero no disponía de él. Lo que disponía era de esta chapa de acero, entonces pues conformada, doblada y pues nada, esta es la superior, que por cierto está colocada al revés, no tiene que ir en esta posición. Y los tubos, los que son las barras donde van las ruedas, la barra está hecha con la barra de mando, la barra que agarra el piloto en el ala delta del trike del que salieron los demás tubos. Esta era la barra de mando del triángulo de... Entonces, con unos insertos de acero torneado para que para acoplar las ruedas.
En principio le di un poco más de distancia al eje este de acero con la intención de poderlo meter en prensa y doblarlo para que el ángulo que tiene ahora mismo la rueda respecto a la vertical, pues a amortiguarlo un poquito, es decir, que fuese menor. Pero al final comprobé que era exactamente o casi el mismo ángulo con que tiene mi Racer, con el que llevo volando más de 800 horas y que bueno, si bien gasta la rueda un poco por fuera, luego siempre es muy fácil darle la vuelta y acabar de gastarla por el otro lado. Entonces, al final decidí dejarlo de esta manera. ¿Vale? En la barra tiene ya los anclajes para luego la pata principal, ¿vale? Que también están hechas pues de chapa de acero de 2 milímetros. Este es ¿ves? Una vista más cercana de lo que es el eje de la rueda principal y las cartelas de unión de la pata principal a la barra de las ruedas. Aquí ya están puestas las patas principales que están hechas del triángulo, o sea, de los tubos que bajan en el triángulo de mando, pues están hechas. Si viésemos, o sea, si viésemos un triángulo de mando de la fan, las dos patas principales son las patas que bajan desde la quilla del ala y la pata, o sea, las barras de la pata o sea, de las ruedas son la barra de mando, ¿vale? Es todo aprovechado de un ala delta. Dos amortiguadores también le puse de bicicleta, pues lógicamente de mayor capacidad que los que van en la rueda de morro. Son bastante duros, pero bueno, considero que siempre es necesario tener un elemento que absorba los impactos y que, no, si bien no es lo mejor, sí que es barato y bueno, y sirve para lo que se requiere. La unión de la pata principal nada, no más que un tornillo y ya va tomando poco a poco forma el trike. Unos tirantes delanteros del tren principal que eran provisionales. Estos simplemente eran el primer ensayo, que después lo modifiqué por completo porque no me gustaba cómo quedaba. Estas son las placas de unión de los tubos. Antes hemos visto que las uniones están hechas en unas placas provisionales de aluminio, era lo más sencillo. Bueno, pues estas ya van a ser las definitivas. Es acero y pues bueno, se dibuja, se corta, se terminan cada par de ellos, se hacen unos agujeros, se unen y se acaban con la lima y así quedan las dos partes igualadas, ¿vale? Las patas principales ya terminadas con todas las piezas de acero pintadas de negro. Suelo utilizar para la pintura desde hace muchos años, tanto en las patas como en la parte del eje que va al aire, que no va a ir dentro de la rueda, pues también está pintado. Suelo utilizar pintura anticalórica. Pintura anticalórica negra que después de pintada la suelo curar al horno, ¿vale? A 150, 180 grados de temperatura. Si os dejan en casa podéis hacerlo en el horno de casa y bueno, pues queda la pintura bastante dura y bastante resistente. Y la gran ventaja para mí es que esta pintura es a la vez anticorrosiva y no necesita imprimación. Entonces, directamente aplicarla sobre el metal. Si el metal tuviese restos de oxidación, es conveniente darle algún tratamiento antioxidación, ¿vale? Y a continuación pintarla y suele tener una duración bastante, bastante buena. Yo, de hecho, estoy bastante contento. Desde hace muchos años la vengo usando y es la que mejor resultado me da. Ni imprimaciones antiguamente de Minio, ni nada. Esto es lo que mejor resultado me da a la larga. Sobre todo porque al cocerla al horno, pues coge dureza y es bastante resistente a arañazos.
Otra vista de las dos patas principales ya ensambladas, pues bueno, listas para montar. Se puede ver perfectamente lo que es el amortiguador. No es más que un amortiguador de bicicleta normal y corriente, el muelle sí que es bastante resistente, tiene bastante fuerza, pero bueno, se trata de que absorba el primer impacto. Y la siguiente parte es, bueno, lo que os había comentado, los pedales de mando. Al final decidí ponerles una talonera para apoyar mejor el pie, como tienen habitualmente Air Creation en sus trikes. Y bueno, y luego hacer, pues eso, unos agujeros de descarga, que parece el peso que se ahorra es mínimo, pero bueno, queda bien. Y pues bueno, se entretiene un rato haciendo agujeros. Francisco, si te parece, abrimos así un poco unas preguntillas. Sí, No sé si por, alguien por tiene alguna supuesto. pregunta. En cualquier momento, si alguien tiene alguna pregunta y se la puedo solucionar. Sí, alguien quiere intervenir, que levante la mano, que hable directamente. Juan Manuel, adelante. Hola, una pregunta. Has dicho que has metido o usado amortiguadores de bicicleta dentro de ese tubo de aluminio. Correcto. ¿Cómo encajan? ¿Había holgura, no hay holgura? ¿Tuviste que hacer algo, encasquillarlos? Sí, los he tenido que encasquillar. He utilizado el viejo procedimiento de meterle una lámina de aluminio para que ajustasen. De hecho, en esta foto que tenemos, si te fijas, se puede ver una pequeña, donde tengo ahora mismo la flecha, una pequeña apertura aquí. Entonces, nada, no es más que, pues eso, que encajen bien, y luego pues el tornillo que lo sujeta es el que realmente hace la carga, pero bueno, sí que tiene que ir bien encajado, pues para que no baile mucho, ¿vale? Y ya está, no tiene mayor misterio, ¿vale? Pero bueno, es eso, se trata de hacer las cosas, pues claro, los amortiguadores no los tenía, los amortiguadores los pedí por internet, en una empresa, y pues afortunadamente tienes que buscar pues bueno, de la dureza que estimas que va a ser la que fui viendo varias bicicletas de estas baratas, que son de los que llevan, de estos que van en el eje posterior, o sea que toda la horquilla posterior va sujeta por el amortiguador, y bueno, me parecieron que podían, para el peso que va a tener y tal, pues que podían servir perfectamente, ¿vale? Pero De vamos, acuerdo. que no tiene mucho misterio. Estos, pues eso, tienen la ventaja de que puedes tensar o destensar el muelle en función de cómo tiene la tuerca de ajuste, pues bueno. Pero es una cosa sencilla, no es lo más efectivo, porque tiene un cierto rebote estos amortiguadores. No se pueden comparar ni mucho menos con los amortiguadores con los que vienen, con los que ves cualquier Air Creation o cualquier, claro, esos amortiguadores pues valen como 30 veces lo que cuestan estos amortiguadores, ¿vale? Entonces es lo que es eso, una solución, pues bueno, que hay otras varias que me planteé en su momento, ponerle un sistema de elastómeros, un amortiguador de elastómeros, o ponerle el sistema de Sandows en la otra parte de la rueda, ¿vale? Que también se podría, pero bueno, encontré estos amortiguadores, me gustaron, pues bueno, parece que cuando los pruebe en vuelo, si Dios quiere, en algún momento, porque ya te digo, llevo 3 años parado el proyecto, se acaba avanzando poco, pues probaré a ver qué tal va. Claro. Pero bueno, esto es una cosa fácil de solucionar o de adaptar. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta para Francisco? Si no, yo sí que te quería preguntar, Francisco, por las soldaduras. En este caso de las taloneras que vemos en la foto. No, la foto de los pedales, eso es. Las taloneras, porque eso es aluminio, ¿no? Entiendo, has soldado ahí con... Ahora lo verás, no está soldado. Vale, vale, de acuerdo. Y luego, Pasamos a la siguiente. Mira cómo está puesto. remachado, vale. Remachado. Simplemente están puestos 3 angulitos de aluminio remachados y ya está. Porque efectivamente soldar aluminio es bastante más complicado. Entonces, a ver, y esto había que hacerlo con los medios de los que dispones. Sí que es posible soldarlo, ¿vale? Pero no merece la pena, porque con esta solución tan barata y tan sencilla, pues consigues el mismo efecto. Y se trata, pues eso, de que sea práctico, ya te digo, y bueno, pues ya está. Aquí, pues eso, se ve perfectamente los casquillos de latón, que son los que van a girar sobre la barra.
y lo que es la estructura del pedal. Justo ¿Alguna sobre esa cosilla más? barra, Francisco, te quería preguntar porque vi que la soldaste con plata, ¿puede ser? ¿Cuál? La barra que va dentro de esos casquillos, la de la Es pequeña horquilla. No, esta pequeña. no se ve en esta imagen. La barra que va soldada en la horquilla. Esa me parecía haber visto que la soldaste A ver, con plata. no, ¿qué barra que está soldada con? Más atrás. Es que es una de las primeras. Pero Claro, a ver. Ahí pues para esta barra que se ve en la rueda, la donde va a ir para los pedales. esta Esa. barra que está soldada en la rueda, sí, Sí. esta barra está metida dentro, ¿vale? Y no está soldada sí, está soldada con plata. Creo que está soldada con plata. ¿Con plata sí, creo que está soldada con plata. Ya no me acuerdo exactamente. Sí, simplemente, pues eso, simplemente tiene que estar ahí metida. Que me planteé, a ver, la otra opción que me había planteado era meterle, para hacerle una, una barra maciza, hacerle rosca y atravesarla o sea, haberla atravesado a la barra de la horquilla y haberla sujeto por la otra parte con una tuerca para que fuesen desmontables. Pero al final, bueno, decidí por este procedimiento. Si me diese algún problema en el futuro, pues optaría por eso, ¿vale? Pero en principio, pues es que no tiene tampoco no tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿vale? Sí que está metida dentro de lo que es la horquilla, está metida dentro y soldada, simplemente. Vale, de acuerdo. Pues si quieres podemos continuar, Francisco. Gracias. Perfecto, estamos aquí. Bien, después, pues el tema del asiento. Ya habíamos visto lo que era la estructura. Esto sí que, pues, a ver, estas cosas, esto no es sencillo. Yo he podido hacer esto porque ahora ya no lo cuento con él, pero tenía, pues eso, la posibilidad de una persona profesional con una máquina industrial de coser, que fue el que me hizo este bastidor. Este bastidor, toda esta cinta azul, es una cinta que me dieron de una empresa de estructuras metálicas y que es la que utilizan para descargar los hierros y todas estas cosas. Ellos simplemente la cortan y la tiran, ¿vale? Entonces esto, pues os podéis imaginar, es una cinta de muchísima resistencia y encima gratis. Entonces, pues bueno, eh, decidí ya que la tenía, pues usarla para hacer la estructura. Y el asiento, al final, claro, necesita por comodidad un pequeño panel para a sentar las posaderas y decidí ponerle unas chapas de aluminio para rigidizar un poco el respaldo. ¿Vale? Porque por experiencia en los pendulares que vuelo y que tienen este sistema, al final en ellos ya acabo colocando un pequeño panel porque me resulta mucho más cómodo. Entonces, pues bueno, le remaché estas tiras de aluminio y queda un poco más rígido. Y luego las partes verdes son las que permiten esta cinta verde, que es cinta de bastante resistencia, ¿vale? Podías poner incluso cinta de un cinturón de seguridad de desguace o lo que fuese. Es para poder ajustar la altura al que quiero que me queden las piernas y la espalda, ¿vale? Pues se puede ajustar y puedes, bueno, por conseguir la comodidad. Porque sí que es cierto que en algunos aviones, algunos pendulares que he volado y que no puedes ajustar esto, a lo mejor no te encuentras en la posición correcta, no te encuentras muy cómodo, ¿vale? Entonces, pues bueno, y ya veis, el bastidor está unido pues por un tornillo en la parte superior y otro en la parte inferior a las placas de unión, ¿vale? Que las placas que unen los tubos principales. Soporte para los depósitos. Bien, pues ya que no teníamos que poner, pues vamos a hacer soporte para dos depósitos, que los depósitos van a ser, pues eso, también baratos. Eh, perfil de aluminio, que también disponía de él, aligerado con muchos agujeritos para que quede más curioso y nada. Y haces como dos cajoncitos unidos a la estructura principal y ya está. ¿Vale?
todo remachado. Nada de... Todo tiene que ser sencillo y fácil de hacer. Aquí se puede ver dónde va la parte... Es todo un conjunto. Si veis, cada uno de los cajoncitos están unidos entre sí por unas barras entre medias con una... Son unos tornillos pasantes y unos tubos separadores. Ya está. Para que todo forme un mismo conjunto. Y unido, pues eso, por unas chapas de aluminio a la estructura por un tornillo. Ya está. Aquí también se ven lo que van a ser después los anclajes del cinturón de seguridad. ¿Vale? Estas partes negras, aprovechando ya el agujero, pues todo con el mismo tornillo sujeto. Y los depósitos, por supuesto, unas garrafas, que es lo más barato, que no cuesta nada y la verdad que funcionan muy bien. Ya, pues la estructura ya va tomando forma, ¿vale? Quería comentar que el tubo inclinado hacia arriba de la parte delantera va unido a la quilla del trike por unas cartelas de unión, que eso no lo he comentado antes. ¿Por qué decidí hacer este sistema? Porque es muy fácil, quitando simplemente uno de los tornillos, se puede plegar toda la parte de la rueda de morro, se puede plegar y acortarlo. Y además, si hubiese que hacer alguna variación, alguna modificación, simplemente quitando este tubo, sustituyéndole por otro, podría variar la longitud para una persona que sea más alta o más baja, es decir, sería bastante fácil poderlo modificar, ¿vale? Entonces, por eso decidí, por la sencillez y las posibilidades que da, tanto de plegado, en caso de necesidad, como de cambio. Pues imaginaros, no que sé, la desgracia de tener pues un vuelco y que la horquilla o que se doble el tubo, lo que sea, pues bueno, sería muy fácil de sustituir por otro. Bien, pues aquí está tomando forma. También veis aquí que en las cartelas principales, que son de acero, decidí poner entre la cartera y los tubos de aluminio una lámina de teflón, ¿vale? Para evitar, como el mástil, el mástil lo subes, lo bajas y se producen desgastes, pues digo, bueno, pues le pongo un poquito de teflón. Y además me venía muy bien para separar lo que es el acero del aluminio. No me gusta que esté en contacto directo. La otra opción era poner unas arandelas de nylon, pero bueno, me pareció que esta opción me gustaba más. Vale. Nada, al final lo decidí poner en todos los sitios porque para la longitud de los tornillos me venía muy bien ganar esos 2 milímetros, ¿vale? Para poder poner los tornillos correctos. De la longitud correcta son tornillos pues eso, con cuello y tiene que quedar pues justo. Tiene que quedar el cuello que atraviese exactamente todo. Que no te quede más que 1 milímetro para apretar y no necesitas más. ¿Ves? Lo que os comentaba antes, que la parte de soporte de la rueda de morro está unida a la estructura principal por las cartelas, que además son el punto de apoyo delantero del bastidor del asiento. Y el mástil. Aquí ya aparece el mástil que habíamos visto antes. El mástil, a ver, toda la estructura son tubos de 3 milímetros de pared, que es una burrada. Bueno, no es una burrada porque al final es bastante peso. A ver, Creaton utiliza tubo rectangular de 60 por 40 y también 3 milímetros. ¿Vale? Pero aparte del tubo en el mástil, aparte del tubo de 3 milímetros, va metido otro tubo de 1,5 milímetros. ¿Vale? Es decir, no hace falta ponerle ningún cable de seguridad ni nada. Llevas 4,5 milímetros de aluminio, que es pues prácticamente imposible que se rompa eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, siempre, a ver, ya sabéis que
no es necesario. Con 1,5 mm, 2 milímetros de pared hubiese sido suficiente. Lo que pasa es que, claro, el problema de cuando utilizas 1,5 mm es que donde taladras, al final acaban elongándose esos agujeros y la vida de ese tubo es muchísimo menor. Cuanto es mucho más resistente, pues no se elonga el agujero y dura mucho más el tubo. A ver, aquí os quería comentar el tema del anclaje del mástil. El anclaje del mástil es lo más fundamental al final a la hora del equilibrado del carro. Como podéis comprobar, el mástil tiene las típicas líneas que le dibujé a los tubos para poder hacer los taladros. Y después, pues me inventé este trocito de chapita que la separación que tienen que tener los dos tornillos que van a sujetar el mástil a la estructura del trike, pero el último agujero está sin taladrar. Lo taladré cuando ya hice la prueba de colgado, ¿vale? Para que quedase el agujero perfectamente centrado con el centro del tubo del mástil. ¿Vale? Entonces, pues bueno, la única forma pues es esa, como no lo puedes ver porque tienes toda la estructura aquí, pues el último agujero hay que hacérselo ya con todo montado y en la prueba de cuelgue. Bien, aquí estamos con el ajuste de la convergencia del tren principal. Se me ocurrió la única forma de hacerlo, bueno, hacer una escuadra grande, pillada con bridas en la pata de la rueda a la quilla principal, y una vez que lo tienes escuadrado, poder poner ya el tubo delantero con unas calabacillas ajustables, enroscadas, ¿vale? De esa manera la convergencia de las ruedas las puedes ajustar a como tú quieras, ¿vale? Entonces, pues bueno, este sistema fue el que me pareció más fácil, y además las calabacías disponía también de ellas, pues como digo, todo lo más barato posible. Terminación del asiento, que no es más que una estructura de espuma, y aquí una funda que mi santa esposa me cosió con una tela de mercadillo marrón para que absorban las manchas y ya está. Decidí ponerle, porque también los tenía, un cinturón de seguridad de 4 puntos. Este es de los que se ponen para coches y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, pues bueno, decidí ponerlos y tampoco es que sea muy necesario, pero bueno, ya que lo tenía, pues decidí ponérselo así, ¿vale? Las garrafitas de la gasolina ya puestas aquí con unas cinchas de Norauto, que tampoco necesitas mucho más, están bien sujetas, siempre doble sujeción, dos cintas, no siendo que alguna se parta y nos quedemos, en fin, ya sabéis que siempre, por poco peso, pues bueno, siempre tiramos a la más seguridad. Los apoyos de los cables de acelerador y freno, este es el de freno. Esta orejeta, a ver, se la tuve que poner así remachada, pues porque si lo tuviese que volver a hacer una copia, lógicamente cortaría una orejeta, la soldaría directamente a la horquilla y me ahorraría un trabajo. Pero como no sabía exactamente cuando hice la horquilla, no tenía todo el planteamiento de cómo iba a quedar, pues no podía hacer la soldadura. Y luego me dio mucha pereza tener que soldar, volver a pintar, y digo, bueno, pues me hice estos soportes. Esto no se ve muy bien, pero bueno, esto es la del acelerador, igual, remachado y ya está. ¿Vale? Y unos topes para poder ajustar en los pedales, para que los pedales, claro, que se puedan colocar en la posición que viene bien. Entonces decidí ponerles estos topes de goma
para que son ajustables. Puedes poner el pedal un poquito más inclinado, un poquito menos, en posición neutra para eso, para la comodidad. Es el mismo, el tope del otro pedal. El carenado o sea, el panel de instrumentos. Esta fue otra historia a hacer. De momento ahí está puesto, no tengo instrumentos ni nada, pero bueno, decidí pues eso, igual. Como podía hacerlo y tenía medios para hacerlo, pues me lié la manta a la cabeza y ya está ahí preparado. ¿Vale? El carenado, pues luego lo veremos, está pensado para poderlo también plegar hacia el asiento para que facilite la instalación y el desmontaje del ala delta en el carro. Que muchas veces en algunos aparatos el panel de instrumentos pues es un estorbo. Entonces, pues bueno, decidí que la mejor opción sería esa, que fuese plegable. La parte del frontal de la estructura con el anclaje para el torpedo, para la barra que va a triangular el mástil en esfuerzos. Está cogida con un... Aquí también se puede ver, ¿ves? Dentro del tubo hay unos insertos de nylon justo por donde va a pasar el tornillo que hace de eje de la rueda de morro, o sea, de la horquilla de morro, ¿vale? Y entonces, pues bueno, he utilizado los insertos de nylon en bastantes sitios para que el tubo quede tapado o para que los tornillos que unen la estructura pues tengan mejor sujeción y sea imposible que puedas chafar el tubo cuando aprietes demasiado. Realmente poco se puede apretar porque ya he dicho que he elegido la longitud de los tornillos justo para que tengas máximo 2 milímetros de apriete de deformación. No puedes más porque ya llega a la caña del tornillo y ya no puede apretar más la tuerca. El panel ya instalado, que es plegable, ¿ves? Se puede plegar. Le coloqué unas chapas para que pueda hacer precisamente eso, quitarse de en medio, ¿vale? Y nada, esta ya la estructura básica falta el torpedo que no aparece en las fotos, pero bueno, estaba ya hecho la prueba de cuelgue todavía no estaba hecha aquí, todavía falta ¿cómo se llama? El soporte del motor, la bancada de motor, ¿vale? Y ya empezamos a unas cuantas fotos del motor del 2 caballos. ¿Por qué el motor 2 caballos? Bueno, pues no es más que un tema, a ver, es un tema sentimental fundamentalmente. Lo más fácil y lo más sencillo hubiese sido poner un motor Rotas 503, pero como otra de mis aficiones es el tema de los clásicos y eso pertenezco a la asociación Dos Caballos Aragón y tengo una furgoneta Dian 6 y pues, bueno, tengo tenía varios motores 2 caballos disponibles, digo, pues bueno, voy a probar a ver si esto puede funcionar. Entonces, el problema es que da poquita potencia. Pues como da poquita potencia, pues es necesario, se me ocurrió ponerle dos carburadores. Son dos carburadores Bing. Son dos carburadores Bing de 582. Después hay que hacer las pruebas. Cuando pueda hacer pruebas, tengo que hacer pruebas de carburación. Pero bueno, en principio, pues con esto arranco el motor, ¿vale? Aquí se ve, pues nada, unos soportes de goma que me parece que eran de un intercooler BMW que tuve que adaptar para poder colocar los carburadores independientes a cada cilindro. ¿Vale? Los carburadores, por supuesto, también los tenía. Es decir, hay que ir aprovechando todo lo que tienes a mano.
La única parte del trabajo que no hice, porque el motor se está desguazado, revisado, la única parte que no hice yo fue el mecanizado las válvulas de las culatas, ¿vale? Que lo tuve que llevar a un rectificador, pues porque no, eso sí que no lo podía hacer yo, ¿vale? Pero el motor estaba completamente, pues eso, desmontado, inspeccionado, vuelto a montar y ya está. Y la reductora, para poder sacarle algo de potencia a un motor 2 caballos que tiene muy poca potencia, tienes que subirlo de vueltas. Y entonces necesitas una reductora para poderle subir de vueltas, si no, no lo consigues. Entonces la reductora también de la forma más sencilla, placas de aluminio mecanizadas y la reductora también disponía de ella, de un Skyjet. Son, pues eso, todo reciclado, ¿vale? Entonces podéis comprobar aquí, nada, son dos placas de aluminio puestas sobre otras dos pletinas de aluminio que van sujetas a donde iría la caja de cambios en un motor, en un 2 caballos, ¿vale? ¿Por qué elegí esta parte? La gente suele utilizar la otra parte, porque esta parte del cigüeñal es la que tiene el cojinete más fuerte, ¿vale? Entonces, por eso decidí ponerla. Y aparte de eso, dentro de la placa inferior, donde está la salida de toma de fuerza, va embutido un rodamiento para que no cargue todo sobre el rodamiento del cigüeñal, ¿vale? En la parte superior, que es donde va a ir montado el eje hélice, es un agujero rasgado para poder hacer la tensión, porque es una reductora por correa, ¿vale? Entonces, el piñón pequeño sobre el cigüeñal y en la parte superior el eje donde va a ir la hélice. Aquí se puede ver cómo es el eje de la hélice. El eje de la hélice está mecanizado a través de un hexagonal de acero con una tuerca que lo va a apretar y un tornillo en la parte superior que se enrosca, con el que vas a tensar la correa. Básicamente, le vas a dar vueltas al tornillo, cuando lo tengas tenso, vas a apretar la gran tuerca que hay por la parte posterior y vas a dejarlo ya fijo. ¿Ves? Ahí está el piñón superior, es una correa dentada que no sé si es la más adecuada para un 2 cilindros 4 tiempos, posiblemente no. Posiblemente, pero bueno, es lo que tenía y si en el futuro lo pongo en funcionamiento y tengo que cambiarlo por poleas trapezoidales, pues se puede cambiar, no hay ningún problema. Los espárragos con un empuje de hélice de Aerobat para poder colocarle directamente a la polea grande la hélice, un separador, claro, lógicamente este separador tiene que cubrir la tuerca esta que tiene que sujetar la polea al eje. Esta tuerca que vemos aquí tiene que quedar en algún sitio y entonces dentro de este separador es donde va alojada esta tuerca y a la vez pues eso para poder centrar. Este es el buje de la hélice. Quiero ponerle una hélice que ya tengo, por supuesto, que la tengo ahí, una hélice que era de un Skyjet y es la que tengo pensado utilizar, una hélice de estas de plástico. Los soportes para poder anclar, los silemblock para poder anclar el motor a la bancada, que también los tenía disponibles de otros proyectos por allí. Y ya tenemos, pues eso, el motor montado. Aquí está en una bancada que también es acero soldado y que, bueno, es una bancada muy sencilla. Una bancada, nada, sujeta con dos tornillos a la estructura principal por la parte superior y dos tirantes que
que la sujetan a la parte inferior. Estos tirantes se pueden variar en longitud, ¿vale? Tienen la parte final es ajustable, entonces, pues bueno, puedes jugar un poquito en función de que sea más o menos pesado, puedes variar en cierta medida la inclinación del vector de empuje del motor, ¿vale? Entonces, pues bueno. También lo hice pensando en que probablemente, no acabe volando con este motor más que para pruebas. Y si acabo utilizando el aparato, lo acabe utilizando con un motor Rotax, que va a pesar un poquito menos. Y entonces, pues bueno, tampoco sería muy fácil hacer el cambio. Simplemente quitar el motor y ponerle una chapa de aluminio sobre la bancada con los agujeros taladrados para el motor que se ponga, un 503, por ejemplo, y ya está. Lo que sí que tendría que hacer sería retrasarlo a 1 centímetro porque este motor, el motor 2 caballos con la reductora pesa unos 45 kilos y estamos hablando de que no tiene puesta en marcha ni nada por el estilo. Hay que arrancarlo a mano, ¿vale? Pero el motor pesa más que el Rotas. Entonces, si le pones un motor un poquito menos pesado, tienes que retrasarlo unos centímetros para que el centro de gravedad se mantenga en el mismo sitio. ¿Ves? Aquí se ve la parte ajustable de las barras inferiores que soportan la bancada. Esta parte es fija y bueno, pues no tiene mayor misterio. Y la parte delantera de la bancada. Aquí se puede ver que elegí, que se ve, este es el condensador del platino de encendido del 2 caballos. ¿Por qué elegí ponerle el sistema de platino y no el sistema de encendido electrónico? Porque arranca mejor. Y si lo quiero arrancar a mano, la chispa del platino es más viva. Entonces, por eso decidí mantenerle de momento el platino. En el futuro, si continúo el proyecto, ya veremos a ver si le pongo un encendido electrónico que tengo disponible ya y que, bueno, es muy fácil de cambiar. Es nada, se tarda media hora en hacer el cambio. La configuración del motor es escapes sueltos, lógicamente, por ahorrar peso, y el radiador de aceite en la posición donde va en el coche. No es la posición más adecuada. Esto, si hago pruebas, lo tengo que monitorizar, porque posiblemente tenga que cambiárselo más cerca de la hélice, ponerle unas tuberías y cambiarlo de posición. Pero bueno, decidí en este momento dejárselo donde estaba originalmente, hacer las modificaciones mínimas. Y poco más. La bobina de encendido, me falta colocarle las baterías para darle energía a la chispa y ya está. Y empezar a hacer pruebas cuando acabe de otras cosas y pueda continuar con el proyecto. El acelerador de mano, que tenemos el de pie, el de mano, también pues eso. Y el tirador del aire, como podéis comprobar, también es un tirador de bicicleta antigua, de cambios de bicicleta antigua, es decir, reciclaje total del material. Y este es el estado en el que se encuentra ahora mismo, bueno, desde hace más de un año, el pendular en el hangar lo tengo y esperando a ver si puedo hacer pruebas de una vez para ver si lo puedo carburar ya con la hélice y con todo, porque el motor se arrancó en su momento, pero se arrancó pues así que pues eso. Vale, Francisco, pues si quieres abrimos una pequeña sesión de preguntas si alguien tiene alguna y si no lo podemos dejar.
Perfecto. Si alguien tiene preguntas, que intervenga directamente o que levante la mano. Vale, Chomin, adelante. Hola, buenas noches. Remaches me ha parecido aluminio. ¿O utilizas inoxidable? Remaches de aluminio. No hay ningún problema. Los remaches de todo el aluminio está remachado con aluminio. Solamente lleva remaches en lo que son los pedales, que es aluminio, y en los soportes de los depósitos, de las garrafas de depósito. ¿Vale? Entonces todo eso es aluminio. Es aluminio además barato, es un aluminio que no requiere tampoco nada. Y entonces, pues eso, lo más sencillo, remaches de aluminio. Y dos cosillas del motor. El motor Sí, lo soportas por la base a la estructura, pero correcto. entonces o sea, el vector de empuje que has hecho tú antes está muy desplazado, ¿no? De ese soporte. O sea, hay un momento ahí. Sí, eso cuento ya con ello. Eso cuento con que el vector de empuje, la ventaja que tiene es que el empuje que va a dar no puede ser gran empuje, ¿vale? Si consiguiese con este motor 75 kilos de empuje, sería, vamos, 75-80 kilos sería un triunfo. ¿Vale? Por eso ya te digo que esto es una cuestión, a ver, que estos son probatinas y experimentos que tengo que hacer. Entonces, ¿ves? Aquí ya sabemos que queda mucho más alto que esto. Siempre puedo utilizar y poner algún refuerzo directamente a la estructura, ¿vale? Vale. Si realmente tuviese un empuje, pero no lo espero. Entonces, de momento simplemente está colocado ahí, además que son muy resistentes porque son tornillos de 10, lo que los sujeta, entonces Vale, está muy bien anclado, ¿vale? vale. Entonces no. Claro, pero es que si te fijas en cómo va puesto, o por ejemplo, un 582 en una bancada de un Air Creation GTBI, es que es igual, tienes el empuje bastante alto y todo lo transmite el cárter a la estructura de la bancada, ¿sabes? Vale, vale. Y luego otra curiosidad, el rodamiento que has puesto ahí el de hélice, Sí, vamos, ¿es un rodamiento convencional, angular o es uno axial? es es un rodamiento normal de no es exactamente, a ver, no, ¿cómo se llama? Es un rodamiento de bolas, pero ¿cómo se denomina? Es un rodamiento con bolas, pero para que soporta mejor el empuje axial, ¿vale? Sí, sí, Ostras, sí. tiene una Vale, vale. denominación, joder, no me acuerdo, os digo, pero bueno, no es más que un apoyo. No es más que un apoyo para evitar que el rodamiento, o sea, el casquillo del cigüeñal, pues sufra. Intentar evitarle, que tampoco es ningún problema, porque como os he comentado antes, el casquillo fuerte del cigüeñal del 2 caballos es el que va en el lado de donde va el volante de inercia. Y encima ese casquillo se puede cambiar fácilmente. Tú abres el motor y lo cambias. En cambio, el del otro lado no se puede cambiar. Es más pequeño y para cambiarlo no lo puede hacer una persona, tiene que hacerlo un experto. Vale, vale. ¿Vale? No, pero me refería más al que hay arriba en el eje de la hélice, que es el que va a transmitir el empuje, claro. A El, ese me refería. al que va aquí, no, aquí van Sí, 3 rodamientos. Van 3 rodamientos de los que te digo, de los que aguantan el empuje axial. ¿Vale? ¿Vale? Entran 3 rodamientos que no sé si son de 18, de 16 de ancho o tal, y van uno tras de otro, metido dentro de lo que es o sea, la polea grande. ¿Vale? Van metidos ahí 3 rodamientos. Pensé vale, que me hablabas del rodamiento que de la toma de fuerza. No. Aquí dentro van 3 rodamientos metidos. vale, vale. ¿Vale? Gracias. Vale, Francisco nos pregunta en el chat Manuel Tornejirón. Dice, ¿cuánto pesa el conjunto y qué ala piensas montar? A ver, todo el conjunto, el motor lo pesé antes de ponerle la reductora y tal, y pesaba 40 kilos.
con la reductora y todo lo de aquí, 5 kilos más, 45 kilos fijo. Y ya digo que no lleva lo que es el motor, ¿vale? El conjunto del carro, solamente el carro, sin la bancada y sin el motor, pesa con las ruedas que lleva, que la rueda de adelante pesa un montón, pesa demasiado, pesaba también 41 kilos, el conjunto completo. Tenemos en cuenta que son tubos de diámetro generoso con 3 milímetros de pared y el mástil es mástil doble, es decir, tiene 3 milímetros más 1,5 milímetros por el tubo de dentro, ¿vale? Tornillería de 8 milímetros. Con tornillería de 6 milímetros sería más que suficiente. ¿Vale? Está sobredimensionado, por supuesto. Es decir, tornillería de 8 milímetros, tornillería 8,8, calidad 8,8. Otras veces en algunos pues discute que si tal. A ver, la tornillería 8,8 lo único que hay que comprarla es en un sitio de suministros industriales donde te vendan tornillería que venga certificada. Es decir, que en las cajas viene la certificación AENOR, hay varias certificaciones, es decir, considero que es muy segura, porque esta tornillería es la que llevamos en nuestros coches, en una suspensión, en un sitio que si se rompiese nos matamos, ¿vale? Entonces, y lo que digo, va muy sobredimensionado. Con tornillería de 6, uniendo la estructura sería suficiente, y va 8, o sea, le añades algo de peso, lógicamente, pero bueno, en fin, tampoco hay que volverse loco muchas veces porque es eso, el miedo de que algo pueda fallar, pues siempre está ahí. Entonces, bueno, si vas un poquito más con más holgura, más seguridad, con un incremento de peso asumible, pues mejor. Vale, Francisco, nos dice en el chat Jesús Pero Sanz que el rodamiento es de contacto angular, ¿puede ser? Exactamente, correcto. Vale, yo te quería plantear una pregunta y es si para el sistema de combustible vas a usar la bomba mecánica del motor, evidentemente Sí, sí, ¿no? sí, sí. No sé si la vemos por aquí en algún sitio. Espera. Está aquí, no se ve justo, pero sí, está una bomba, tiene la bomba nueva de combustible, una bomba de combustible. Aquí la tienes, donde tengo la flecha, esta es la bomba lleva una pera de cebado y la bomba de mecánica del 2 caballos. El motor 2 caballos, la única cosa es ponerle los dos carburadores. Que tengo previsto, si no consigo carburarlo, colocarle el carburador de doble cuerpo original, por lo menos por hacer algún vuelo de prueba. ¿Vale? Tengo hecho ya un soporte para colocarlo directamente un carburador de doble cuerpo, dando 29 caballos, que es un poquito justito, ¿vale? Pero bueno, pues, ya te digo que esto es un entretenimiento. Esto ha sido, pues eso, el probar a ver qué se podía hacer con todo lo que tenía por ahí guardado, y todavía tengo muchas cosas por ahí guardadas que podría utilizar, pero bueno. Vale, vale, Francisco nos recuerda Manuel Torne Girán el tema de qué ala piensas montar. Ah, el ala. El ala en principio dispongo de un ala de 14 metros de mi pendular biplaza. El carro o sea, a ver, el carro es monoplaza, pero está pensado para un ala biplaza, ¿vale? Para un ala biplaza. Comentamos en el anterior que las distancias de los triángulos de las monoplazas y los monoplazas varían, ¿vale? Las alas monoplaza tienen un triángulo más grande, ¿vale? Que las monoplazas. Entonces, el mástil y todo está pensado para un ala biplaza. Y tengo disponible, pues eso, tengo un carro con un ala de 14 metros, que sería la que usaría. También tengo disponible, pues eso, otra ala de 16 metros, que también podía probarla. Pero vamos, que ya digo que este es un proyecto bueno, pues de entretenimiento y pues de experimentación, no para uso habitual, porque bueno, afortunadamente a día de hoy tengo suficientes aparatos para seguir volando en pendular, y ya te digo que eso ha sido un proyecto de entretenimiento y de ir probando cosas.